Para hoy, en nuestra sexta sesión, vamos a seguir compartiendo situaciones relacionadas a la retroalimentación. Vamos a empezar con este caso muy interesante, caso número 1 de nuestra sexta sesión de preparación para el nombramiento. Muy bien, Wilmer. Hola a todos, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos los que hoy se vienen conectando con nosotros. Bueno, iniciamos con el primer caso. Dice, los estudiantes del tercer grado participan en un taller de lectura y escritura literaria de cuentos. Acompañados por el docente, son niños del tercer grado, acompañados por el docente, los estudiantes están leyendo el siguiente cuento. Pues vamos a leer el siguiente cuento. Dicen que era una noche de gran tormenta. Tronaba y refusilaba que daba miedo. La zorra andaba buscando a dónde meterse. Chorreando agua y tiritando de frío, llegó hasta un gran árbol. Ahí se refugió. En eso un refusilo iluminó todo. La zorra miró para arriba y vio que estaba debajo de un parral cargadito de uvas maduras. La zorra andaba muerta de hambre y le gustaban mucho las uvas y pensó que podía comer hasta llenarse. Pero como los parrales son altos, no sabía cómo podía hacer para alcanzar un racimo. La noche estaba muy oscura y empezó a decir, luz, 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 y saltaba. Luz, 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 y volvía a saltar y nada. Y así estuvo un buen rato saltando cuando alumbraban los refusilos y en una de esas se pegó con el hocico en un palo del parral y quedó media sonzada. Ya vio que de ninguna manera iba a conseguir unas uvitas y muy enojada dijo, va, pa, lo que me gustan a mí las uvas. El docente, que ya hemos visto que es un docente del cuarto ciclo de la educación básica regular, ha propuesto a los estudiantes que reescriban el cuento cambiando el final de la historia. Miren qué interesante propuesta, ¿no? De alta demanda cognitiva la actividad. En ese contexto, uno de los estudiantes presentó el siguiente texto. A ver, vamos a ver una evidencia. Aquí tenemos una evidencia de uno de los estudiantes, ¿verdad? Aquí está el propósito, reescribir el cuento cambiando el final de la historia. Aquí está el propósito, colegas. Aquí está el propósito. Entonces, ahora miremos la evidencia que presenta el estudiante. Estaba lloviendo, la zorra no podía saltar, saltaba hasta que no pudo comerse ni una sola uvita. Estaba lloviendo, no podía, dijo, sí, un pajarito dijo que se estaba riendo porque la zorra no podía coger ni una sola uvita, porque quiso tomarlas con su boca, pero como las uvas estaban verdes, se fue. Y encontró otro parral y las uvitas estaban bien ricas y estas no son amarguitas como las otras. Así dijo la zorra y ya no llovía. Aquí está la evidencia de uno de los estudiantes en función a la actividad que el maestro ha propuesto. La pregunta para el docente que se enfrenta al examen, pedagógicamente hablando, le preguntan, el docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? Aquí hay una evidencia, por lo tanto el maestro debe retroalimentar la evidencia en función a que mejore la producción, o sea, el producto del estudiante, pero aquí hay que mirar qué contenidos son más, digamos, indispensables que se debe tomar en cuenta para mejorar esta evidencia.
A ver, será la A, la utilización de diminutivos propios del lenguaje oral, la falta de un vocabulario variado en el texto o la ausencia de puntos a lo largo del texto. Como docentes, si ustedes reciben una evidencia así, ¿cuál sería lo que priorizarían para brindar el andamiaje respectivo? A ver, aquí les tengo la evidencia y aquí les pongo las alternativas. A ver, colegas, ¿cuál sería aquí, según su experiencia, lo que ustedes mirarían de la evidencia para retroalimentar? ¿Se habrá cumplido el propósito que el maestro tenía? A ver qué dicen las redes. Vamos viendo aquí. Saludar pues a los 17 maestros que hoy se encuentran conectados en este streaming de conocimientos pedagógicos en miras al nombramiento docente. A ver, colegas, ¿cómo vamos? A ver, ¿cuál de ustedes tendrían en cuenta? ¿Qué tendrían en cuenta? A ver, colegas, vamos viendo. Por ejemplo, ¿qué es lo más notorio? ¿Qué es lo más notorio o evidente aquí que necesita mejorar el texto? Ahora, la pregunta sería, ¿se ha logrado el propósito? Que reescriban el cuento cambiando el final de la historia. El propósito se ha logrado, pero hay aspectos o criterios en función si aquí tuviéramos un instrumento de evaluación para esta evidencia. Recuerden que en sesiones anteriores mirábamos que la evidencia debe someterse a criterios para ser valorada mediante los instrumentos de evaluación. Tendríamos que tener aquí un instrumento, pero aquí en la respuesta ya nos van dando determinados criterios que debemos tomar en cuenta. De todos estos criterios, ¿cuál es lo que tendríamos que tomar en cuenta para mejorar la evidencia? A ver. Bien, colegas, disculpe, era una emergencia personal, disculpen la interrupción. Bien, continuamos. Miren, cuando les dan la evidencia, lo más probable es que en la respuesta les estén dando los criterios, determinados criterios para someter, digamos, a la evaluación, ¿no? A la evaluación de la evidencia, en algunos casos, ¿no? Voy revisando las redes y dicen, a ver, aquí quién está con nosotros. Anita dice la C, Raquel la C. Claro, a simple vista, definitivamente, que la C es la que más resalta, ¿verdad? La ausencia de puntos a lo largo del texto. Es lo primordial que le da sentido también, ¿no? Uno de los recursos ortográficos que le da sentido al texto. Entonces, lo que se debería priorizar en un primer momento sería esto. Luego ya se miraría la parte más gramatical, ¿no? Semántica, tal vez del texto que podamos aquí mirar, ¿no? O como acá dice, la parte de un vocabulario variado, porque de repente se pueden dar aquí algunas redundancias o algunos diminutivos, si se diera el caso. Pero lo que sí es evidente y que no debe dejar pasar este docente sería el tema, pues, de los signos de puntuación como el punto. Perfecto. Muy bien, entonces la respuesta, como aquí está, me lo han dicho en los mensajes del Facebook, sería la letra C, 1C. Bien, vayamos al caso número 2. A ver, al caso número 2 de esta noche de formación docente a cargo del profesor David Piedra, y comparte con ustedes gracias al grupo de Lido, que viene desarrollando actividades formativas en relación al nombramiento docente. El caso número 2 de esta noche. A ver, veamos el caso número 2. Dice, los estudiantes del sexto grado van a participar en una feria interescolar. En ese contexto, un equipo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo sobre los beneficios del consumo de la quinoa. Al culminar la primera versión de su texto, los estudiantes le piden a la docente que le ayude con la revisión. El texto que escribieron es el siguiente.
A ver, veamos aquí, colegas. Dice, ¿cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Este alimento es de suma importancia porque aporta muchas energías y además nos da otra opción para nuestra lonchera. Como sabemos, la quinoa es el principal producto de exportación de varias regiones. Según lo que revisamos, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa. Entonces, si promovemos el consumo de la quinoa en el Perú, tendremos más oportunidades de progresar económicamente. Por eso es muy importante difundir información sobre aportes nutritivos de la quinoa. Muy bien, ahí está el texto. La docente busca retroalimentar, que es el tema que hoy estamos trabajando. Lo subrayo. Retroalimentar a los estudiantes. Retroalimentar a los estudiantes para que desarrollen adecuadamente el tema central. Ahí está. ¿Cuál es el tema central? Perfecto. Muy bien. De esta sección que trata de los aportes nutricionales de la quinoa, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr el propósito? O sea, el propósito del docente, que es retroalimentar. Entonces, a ver, veamos aquí. Dice A, mencionar que es necesario incluir información respaldada por especialistas en el tema que buscan desarrollar después, sugerirles que en la siguiente versión citen las fuentes de donde obtuvieron esta información para demostrar que se han basado en datos confiables. B, pedir que mencionen cuál es el propósito principal de la sección que han presentado. Después proponerles que identifiquen las ideas que no se relacionan con dicho propósito para que prescindan de ellas y añadan otras que los ayuden a profundizar más el tema de la sección. Y la respuesta C dice comentar que han trabajado dos subtemas en su escrito. Por un lado, el aporte nutricional de la quinoa y por otro lado, su valor económico. Después explicarles que de acuerdo con su propósito, solo deben desarrollar el primero de estos subtemas en su segunda versión. A ver, colegas, ¿cuál es la más adecuada, que se ajusta, que se alinea tanto al propósito del caso como al propósito de la pregunta de esta noche a desarrollar? Estaré atento a sus comentarios, todas las personas que están aquí con nosotros, a los 18 amigos que nos están viendo esta transmisión en vivo. Gracias al grupo de Lido que semana a semana confían en mi persona la responsabilidad de trabajar los conocimientos pedagógicos en el nivel primario. A ver, veamos la número 2. ¿Cuál sería la más adecuada? Aquí hay dos cosas muy importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. El propósito del docente y el propósito que persigue esta pregunta del caso. A ver, colegas, ¿cómo les va? Veamos, a ver. Ya por aquí estoy viendo respuestas, a ver, en el chat. El propósito pedagógico es que los chicos puedan descubrir el tema central del texto, ¿verdad? ¿Y cómo se descubre el tema central del texto? En este caso, sacando ideas principales de los párrafos, ¿correcto? En este caso, de estos dos párrafos que tiene el texto. Tiene un título, el título también se relaciona con la idea principal o el tema, en este caso.
El aporte nutricional de la quinoa. Es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Entonces, esta pregunta, digámoslo así, tendría que desarrollarse a lo largo de los párrafos del texto. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, para que el estudiante logre en este texto, como dice aquí, identificar el tema central de esta sección, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer el docente para poder definir, para que el alumno pueda definir cuál es el tema? En la respuesta A, mencionar, dice que es necesario incluir información. Definitivamente la respuesta A se está saliendo del propósito que tiene el maestro, porque más se está centrando en la confiabilidad de la información, del escrito, ¿no? Entonces, al salirse del propósito, no sería la respuesta más pertinente. O sea, no sería la acción pedagógica adecuada en función al propósito, ¿verdad? Veamos el caso B, o perdón, la respuesta B. Pedir que mencionen cuál es el propósito principal de la sección que han presentado. ¿Ya? O sea, ¿para qué ha sido escrito ese texto? Después proponerles que identifiquen las ideas que se relacionan con dicho propósito para que prescindan de ellas. ¿Correcto? Que no se relacionan. ¿Qué quiere decir? Que va aquí el niño, el estudiante, a ir seleccionando las ideas que se relacionen con el propósito y las que no se relacionan con el propósito las vaya desechando. ¿Correcto? Para que así se quede dentro de los textos, de los párrafos en este caso, con la idea principal o el tema central de esta historia. Mientras que dice, la C, comentar que han trabajado dos subtemas en su escrito. Por un lado, el aporte nutricional de la quinoa y por otro lado, su valor económico. O sea, aquí ya hay una retroalimentación. O sea, este trabajo lo tiene que descubrir el propio estudiante por medio de la retroalimentación. En cambio, aquí ya dice que el maestro le dice, le comenta, mire, hijito, aquí en este párrafo, un párrafo habla de esto y otro párrafo habla de lo otro. Y luego te explico, a ver, que de acuerdo con el propósito, solo deben desarrollar el primero de estos subtemas en una segunda versión, para que no haya dificultades en el tema de la cohesión textual, ¿no? Entonces, sí es cierto, es válida esta retroalimentación, pero lamentablemente es muy, pero muy, digámoslo así, descriptiva, como la semana pasada miramos los tipos de retroalimentación. Al ser descriptiva y teniendo aquí otra, que en este caso es más, digamos, de guía, es más de acompañamiento, más de reflexión, esta sería la más pertinente de todas. Aunque cabe la posibilidad que esta también se puede dar, y es un tipo de retroalimentación, ¿no? Pero la más pertinente sería la B. Y la A, pues es una respuesta que se está saliendo de los parámetros del propósito que tiene, en este caso, la situación. Bien, colegas, así hemos llegado a la conclusión que en el caso 2, la respuesta más pertinente sería la letra B. Perfecto. Muy bien. A saludar a los 31 personas que se encuentran conectados. Agradecería mucho se presenten, digan de qué lugar son para nosotros poder hacer un análisis de la cobertura que vamos teniendo a nivel nacional a través de estos espacios virtuales formativos que vamos desarrollando, en este caso con el equipo de Lido. Bien, nos vamos al caso número 3. Muy bien, al caso número 3. Dice, durante una sesión de aprendizaje, una docente plantea a sus estudiantes de segundo grado las siguientes preguntas. A ver, veamos las preguntas que les plantea esta docente del segundo grado. ¿Cómo creen que se forma la sombra? ¿La sombra de un mismo objeto puede cambiar de tamaño?
¿Por qué? A continuación se presentan los comentarios de algunos estudiantes. Miren, aquí también hay otra evidencia. Aquí hay otra evidencia. Diana dice, yo creo que se necesita luz para que haya sombra. Sin luz no hay sombra. Segundo, dice, yo he visto muchas sombras en el patio. Y Lili, yo juego con mi sombra a veces. Es más larga, a veces es chiquita. ¿Ve? Ahí está la respuesta a las preguntas de la maestra. ¿Cómo creen que se forman las sombras? La sombra de un mismo objeto puede cambiar de tamaño y por qué. ¿Ve? A partir de estas intervenciones, la docente propone a los estudiantes realizar la siguiente actividad. 1. Salir al patio y elegir un objeto que no se mueva, como un árbol, la cerca del jardín, entre otros objetos. Dibujar la sombra de este objeto en dos momentos. Primer momento, dibujar la sombra de ese objeto alrededor de las 12:30, en este caso, de la tarde. Segundo momento, volver a dibujar la sombra de ese mismo objeto alrededor de las 8:30 de la mañana del siguiente día. Muy bien, se supone que son clases presenciales, están en la mañana, toman registro de las 12:30 y luego al día siguiente de las 8:30. Luego de realizar la primera observación de las sombras en el patio, la docente busca que los estudiantes propongan hipótesis sobre qué pasará en el segundo momento con el tamaño de la sombra del objeto seleccionado. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ella? Para que se dé este proceso didáctico, ¿no? Que es parte, en este caso, de la problematización, ¿no? A ver, preguntarles si creen que habrá o no alguna diferencia entre las sombras que observaron hoy y las que observarán el día siguiente y pedirles que sustenten sus respuestas. ¿Por qué? B, pedirles que al llegar a sus casas pregunten a sus padres o busquen información sobre cómo cambia la sombra de un mismo objeto en diferentes horas del día. C, entregarles una ficha en la que expliquen cómo cambia el tamaño de la sombra durante el día. A ver, colegas, esto ya lo hemos realizado parecido en otras situaciones donde hablamos del propósito y su relación con los procesos didácticos. Los procesos didácticos, colegas. Entonces, a ver, veamos, recordemos, a ver cuál es la más pertinente. ¿Cuál es la más pertinente en este caso? A ver, ¿cuál es la más pertinente? Muy bien, a ver, ¿cuál sería la más pertinente? Yo les invito a que ustedes recuerden los procesos didácticos del área de ciencia y tecnología, porque los procesos didácticos nos van a ayudar a recordar que la hipótesis es parte de un proceso didáctico, A ver, colegas, muy bien, a ver, veamos. Recordemos, estoy atento al chat, de repente ustedes comentan aquí algo, si tiene o no tiene relación, en qué se relaciona. A ver, maestros, maestras del Perú. Mire que con esta actividad la maestra está buscando que los chicos propongan hipótesis. Esa es el propósito. Por lo tanto, ¿cuál de las actividades me permitirá lograr ese propósito? A ver, yo pienso aquí que ustedes lo primero que tendrían que hacer es recordar los procesos didácticos de nuestra querida área de CIT, que ahora le llamamos, ¿no? Se llaman. Los procesos didácticos de la competencia, en este caso, indaga mediante métodos científicos. Uno de los primeros procesos que promueve esta área, que son procesos de corte cognitivos, del desarrollo de habilidades, o sea, la parte procedimental de la metodología del trabajo en CIT, amigos, colegas. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que recordar cuando ustedes tengan examen,
tanto de ascenso, de escala, como de nombramiento, es que hay en este caso 5 pasitos, 5 procedimientos, 5 habilidades que hay que desarrollar en CIT. Problematización de situaciones para hacer indagación. ¿Qué significa eso? Problematizar. En este caso, tener presente, cuestionarse, construir la pregunta, investigar la situación problemática, la investigación en sí, y generar hipótesis a partir de los conocimientos previos, a partir de la experiencia, a partir del contexto, del medio que estimula, recoger y dar respuestas a partir del génesis del pensamiento que se tiene en ese momento. Entonces, este proceso se le llama problematización de situaciones, que no termina solo cuando el alumno plantea la pregunta del problema, sino cuando da respuestas a esas preguntas y genera, con esas preguntas, genera razonamiento lógico desde su nivel de pensamiento real, zona de desarrollo real. Luego ya viene el diseñar un plan estratégico para validar si esos razonamientos iniciales son o no son validados, viables, confiables. Para eso viene otro proceso: buscar información, registrar información, para luego analizarla, evaluarla y explicar a qué conclusiones arriba a partir de todo este proceso. La comunicación de resultados, como el proceso lo plantea. Bueno, regresando a ese tema, estimados amigos y amigas, docentes, maestros que se preparan para el examen de ascenso o para el nombramiento, fíjense que cuando la respuesta A, preguntarles si creen que habrá o no alguna diferencia entre la sombra que observaron hoy y la que observarán al día siguiente, y pedirles que sustenten sus respuestas. Incluso aquí yo agregaría sus respuestas, a ver, vamos a agregar a partir de sus conocimientos previos. Ahí está. Entonces, ¿qué proceso didáctico se está desarrollando aquí? La problematización de situaciones. Ahí está. Y lo subrayo para no olvidar. Ahí está. Le pongo otro color. A ver, otro color para diferenciarlo. Ahí está. B, pedirles que al llegar a casa pregunten a sus padres o busquen información. Miren, aquí hay un dato. Buscar información sobre cómo cambia la sombra de un mismo objeto en diferentes horas o momentos del día. Este es otro proceso, estimados amigos. Otro proceso que le vamos a llamar, en este caso, genera y registra datos e información. A ver, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Y lo subrayamos. Que aquí, con esta respuesta, se está desarrollando este proceso didáctico. Y la C, entregarles una ficha en la que se explique cómo cambia. Entregarles una ficha en la que se explique cómo cambia el tamaño de las sombras durante el día. ¿Para con qué fin se les va a hacer? Les va a hacer eso. Igual, para registrar datos, para que el niño analice. A ver, ¿qué está? Analice datos e información, que sería otro proceso. Ahí está. ¿Se dan cuenta, colegas? Es muy fácil, a partir del análisis de los procesos didácticos, darnos cuenta que la hipótesis, ¿en qué proceso didáctico la hipótesis yo la voy a colocar?
en problematización, en genera y registra, o cuando analiza información. ¿En dónde secuencialmente encajaría mejor esta actividad, este desarrollo de habilidades, de esta habilidad, como es generar hipótesis? Definitivamente que en la A. Profesor, ¿por qué? Porque con esta actividad estamos logrando que el estudiante problematice situaciones. Y recuerden que problematizar implica que genere la pregunta del planteamiento del problema y que además de respuestas desde sus pensamientos o desarrollo de conocimientos que el alumno trae. O sea, saberes previos. Muy bien. Entonces, por eso es que la respuesta aquí sería la letra A, del caso número 3, que en esta noche estamos trabajando gracias al equipo de Lido, que nos da la oportunidad de llegar a ustedes y compartir estos casos, a ver, creo que aquí no, relacionado a nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Nuestro quehacer pedagógico. A ver, vamos a ver ahí. Miren, ahí está. Caso número 4. A ver qué dicen las redes. Estamos con 98 participantes. Agradecer pues la acogida que semana tras semana tienen conmigo, ¿no? El desarrollo de estos talleres, del desarrollo de estos trabajos formativos. Nos ayuda a nosotros a mejorar también nuestro trabajo, comprometernos más con la educación, con la formación docente. Bien, entonces vamos a pasar al caso número 4. Muy bien, colegas, 116 maestros conectados, personas que nos están viendo. Muy agradecidos con ustedes. Por favor, compartan estas actividades, que no solo se queden ustedes, sino que puedan difundirlas también. Recuerden que esto es válido para ascenso de nivel como para el examen de nombramiento, ¿no? Son conocimientos pedagógicos que todo maestro que en este caso ejerza la docencia debería tener en cuenta a la hora de diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, caso número 4. Héctor, uno de los estudiantes, utilizó una cuerda para estimar el tamaño de las sombras que registró. A continuación se muestra la representación realizada por Héctor. A ver, muy bien. Veamos. Este tiene relación con este caso, con el caso número 3, tiene mucha relación. Miren, primer momento, mira lo que hizo Héctor, sombra más chica. En la mañana, sombra más grande. La docente busca retroalimentar a Héctor respecto al error evidenciado en su representación. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para ello? O sea, para lograr la retroalimentación que la docente desea, en este caso, en Héctor. Lograr en Héctor, ¿no? Darle retroalimentación. Muy bien, entonces, pedirle que salga al patio y que vuelva a observar la sombra del árbol en la tarde y compare si el tamaño de la sombra es igual a la que registró en la mañana. ¿Ya? Recuerden que Héctor le representa de esta forma. En la tarde, más chica, en la mañana, sombra más grande. Entonces le dice pedirle que salga al patio y que vuelva a observar la sombra del árbol en la tarde y que compare si el tamaño de esta sombra es igual a la que registró en la mañana. B. Proponerle que salga al patio y observe nuevamente la sombra del árbol en la mañana y preguntarle hacia dónde se ubica dicha sombra en relación con el sol. Y C. Preguntarle por qué ha utilizado una cuerda en lugar de una cinta métrica para medir el tamaño de las sombras observadas. ¿Cuál creen ustedes que sería la acción más pertinente?
para poder retroalimentar, en este caso, el error que tiene el estudiante. A ver, colegas. 127 maestros, muy bien. Compartan esta transmisión, por favor. A ver, colegas. A ver, vamos bien. En cuanto a la C, colegas, se está centrando la intervención del docente más en el instrumento. Cuando dice, preguntarle por qué ha utilizado una cuerda en lugar de una cinta métrica para medir el tamaño de la sombra. O sea, aquí se está centrando más en que el estudiante se dé cuenta, más que se dé cuenta, explique por qué ha utilizado ese instrumento y no ha utilizado tal vez otro instrumento de medición, como es la cinta numérica o métrica, perdón. Entonces, aquí esta respuesta está centrándose más en el instrumento que en el error propio que puede haber tenido el estudiante en función a la evidencia, ¿verdad? Entonces, miren, al deslindar aquí ya me quedaría solo la respuesta A y la respuesta B. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ¿cuál de las dos creen ustedes que es la más adecuada? Pedirle que salga al patio y que vuelva a observar la sombra del árbol en la tarde y compare si el tamaño de esta sombra es igual a la que registró en la mañana. Definitivamente que va a haber cambio. O sea, aquí el estudiante no se va a poder dar cuenta del error o no va a poder generar reflexión en el estudiante, porque de hecho que va a haber un cambio. Entonces, la respuesta A tampoco sería la más pertinente. En cambio, proponerle que salga al patio y observe nuevamente la sombra del árbol en la mañana, y preguntarle hacia dónde se ubica dicha sombra en relación con el sol, va a permitir, en este caso, que el estudiante reflexione y se dé cuenta de la situación, más que la comparación que acá se le está pidiendo en la respuesta A. Obviamente que al comparar va a encontrar igual diferencia. En cambio acá, al proponerle que vuelva a salir y que mire nuevamente, en este caso, la sombra del árbol en la mañana, que vea en la mañana y que vea luego hacia dónde se ubica dicha sombra en relación al sol, va a permitir que él reflexione y vuelva a mirar la evidencia anterior que te ha presentado y se puedan construir aquí nuevas versiones o nuevas formas de representación. Correcto, entonces por eso que de las tres, la más pertinente en este caso sería la B. O sea, la más reflexiva es la que mayor aporta a que el estudiante reorganice lo que ha elaborado. Bien, entonces la respuesta del caso 4 sería la respuesta B. Recuerden que ustedes pueden descargar este material dirigiéndose a la página, a la fanpage del grupo de Nido, Piura. Ahí pueden descargar este material y pueden compartirlo, pueden volverlo a trabajar, a mirar, incluso hasta reilustrarlo, tal vez ustedes con situaciones